Muchas gracias por la invitación, Mari. Para Matías y para mí nos da mucho gusto estar aquí en un evento que es del área de antropología y arqueología. Y consideramos que este es bueno, hemos tenido varios pasos, pero este es un buen avance también para entender las partes comunes, ¿verdad?, que existen entre nuestras áreas de estudio, ¿no? Nosotros somos del área de turismo, eh, específicamente aquí en la SPOL. Sin embargo, hemos podido encontrar cuestiones comunes y conocimientos comunes o que pueden complementarse. Entonces, nuestra presentación es sobre un proyecto que hicimos, empezamos en el 2018, si no me equivoco, con unas colegas de la Universidad de Griffith en Australia. El proyecto, quiero hablar del proyecto porque es importante el contexto en este caso, ¿no? El proyecto empieza porque conocí a estas colegas en una conferencia, en un congreso en Europa, y nos dimos cuenta que teníamos intereses en cuestiones, compartidos en cuestiones de género. Entonces, las colegas de la Universidad de Griffith, que son Catherine Coe y Elaine Young, y ahora también Marisol Vázquez, Am, en esa época encontraron que había cooperación internacional entre Australia, que ellos están en Griffith, en Australia, y América Latina. Entonces encuentran un proyecto que se llama COALER, que ofrece financiamiento para investigación de cooperación internacional, ¿no? Australia, América Latina. Entonces, las colegas nos contactan para hacer algo en conjunto, junto con nuestra colega de México. Y el proceso empezó como cualquier proceso de cooperación internacional, es decir, diseñemos un proyecto, lo ponemos ¿no? En el concurso, lo enviamos al concurso y ojalá que ganemos, ¿no? Entonces, el primer hito fue tener esto listo en 2 días. Yo estaba de viaje, todavía Matías estaba en Ecuador, las otras estaban, bueno, teníamos una fecha límite de 2 días. No lo pensamos mucho, esa es la verdad. Una vez que empezamos a hacerlo, el proyecto era para mujeres emprendedoras en turismo y la idea era mejorar las competencias digitales en marketing. Eso fue lo que pusimos ¿no? A Coalar, a la agencia de cooperación, y eso fue lo que ganamos. Entonces nos financian este programa en marketing digital para fortalecer y empoderar a mujeres emprendedoras en turismo. Entonces, y la palabra empoderar era como el centro. Con eso, el proyecto se hace y conforme va pasando el tiempo, no sé si lo recuerdo bien, pero con Matías nos empiezan a surgir algunas preguntas, ¿no? Del proyecto principal, pues sale un paper, que era la parte de marketing digital, y luego este otro, que es el análisis de qué pasó. Entonces les vamos a comentar qué pasó con el proyecto y cómo lo pudimos analizar. Entonces, a ver, yo estoy. Entonces, el proyecto es un cuestionamiento, ¿no? Lo que hacemos es cuestionar estas intervenciones internacionales y la cooperación internacional, ¿sí? Para el desarrollo turístico, ¿sí? Todos estos proyectos de cooperación internacional que son para el desarrollo del turismo o para el desarrollo de comunidades a través del turismo, que eso también, ¿no? Hay de las dos cosas. Y este análisis y este cuestionamiento lo hacemos desde un enfoque de género. También nos cuestionamos qué estructuras, si estas intervenciones internacionales siguen estructuras patriarcales, estructuras paternalistas también, si siguen métodos neoliberales de intervenir en la comunidad y esperar resultados inmediatos, ¿verdad? Y métodos coloniales de cooperación internacional en los que tanto le preguntamos a la gente local qué es lo que quiere, ¿verdad? O qué quisiéramos trabajar en conjunto. Entonces, como les decía, el proyecto fue un proyecto tradicional que diseñamos entre un grupo de investigadoras con un conocimiento en temas de género y turismo, pero sin el involucramiento de nadie más. Y por ahí va nuestra pregunta, ¿no? ¿Dónde reside realmente el poder, la creatividad, el empoderamiento
¿verdad? Y la innovación social cuando hablamos de estos proyectos de desarrollo turístico. Y bueno, por qué era importante el cambio de perspectiva? Pues, ¿qué es lo que está en juego, no? Y lo que está en juego, en últimas instancias, sería cuestiones de cooperación internacional, pero también cuestionar qué es el desarrollo. Sí, a la larga eso es lo que hacemos, cuestionar el desarrollo y cuestionar las intervenciones internacionales para el desarrollo. Y consideramos que el enfoque de género nos ha permitido un enfoque mucho más crítico, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de que lo que cuestionamos son estas ideas o estas intervenciones en donde se empoderan a las mujeres para el desarrollo, y no solo en turismo, sino en diferentes áreas, ¿verdad? Puede ser acuacultura, puede ser áreas agrícolas. Entonces, esta idea de que la cooperación internacional o los proyectos externos ayudan a empoderar mujeres, ¿no? Entonces, creemos que es crucial reconocer estos desafíos asociados con el diseño mismo de los proyectos con enfoque de género y así como estas iniciativas de capacitación en donde se establecen metas de causa-efecto, porque así era nuestro proyecto. Tantas mujeres capacitadas, no, tanto empoderamiento. Entonces, nosotros hacemos el estudio a través de 33 entrevistas a profundidad, 5 talleres de capacitación con empresarias turísticas en Ecuador y en México. Las 33 entrevistas a profundidad fueron con empresarias turísticas también de Ecuador y de México. Entonces, fueron las entrevistas y los talleres de capacitación. ¿Quiénes los hicimos? Bueno, el equipo de Ecuador, en el equipo de Ecuador éramos 3, Matías, Doménica Barahona, nuestra estudiante, quisimos tener un involucramiento intergeneracional también, y creo que fue muy enriquecedor, ¿no? Tener una estudiante, alguien joven, ayudándonos a entrevistar. Y en México, pues el equipo era Marisol Alonso, que era nuestra colega que también estaba en Griffith. Y bueno, como decíamos, hicimos estas entrevistas, hicimos estos talleres y lo que hicimos fue analizar tanto las entrevistas como los talleres como nuestras conversaciones, las conversaciones del equipo completo, tanto en los chats como analizamos los dos grupos de WhatsApp cualitativamente, la conversación, tanto como las conversaciones por Zoom que hicimos para ponernos de acuerdo. Entonces hubo también una especie de autoetnografía y ¿no? De ver cómo habíamos hecho nosotros mismos y qué pensamos y qué escribimos en diferentes etapas. Nosotros para esto estudiamos el empoderamiento, vimos que el empoderamiento en la literatura podía ser algo visto como algo individual, como las individuos, y en este caso las mujeres, se empoderan a sí mismas, que lo llamamos el micro level o el nivel micro, ¿verdad? Y generalmente pues la literatura habla mucho de cómo son las emprendedoras, ¿no? Las emprendedoras como individuos. Luego hay otro nivel macro las cuestiones de empoderamiento que dicen que las estructuras sociales pueden facilitar o inhibir el empoderamiento en comunidades, el empoderamiento en sociedades. Entonces ahí hablamos de cuestiones como la ley, la economía y estas estructuras institucionales. Y nosotros también nos metimos en otro tipo de empoderamiento que se llama empoderamiento relacional, que es la conexión entre lo individual y la sociedad, cómo uno se empodera individualmente y qué repercusiones tiene en la sociedad. Esa relacionalidad nosotros la entendemos como innovación social, cómo el individuo cambia o transforma y hace que las cosas cambien en la sociedad. Entonces, dentro de los resultados, estos son ya nuestros resultados, ¿verdad? Yo voy a exponer el empoderamiento individual y lo que encontramos aquí. Y yo creo que sin ver lo que está ahí, lo que nos pasó primerito, cuando empezamos a hacer el estudio y las entrevistas, es que íbamos a tratar de empoderar a mujeres que estaban empoderadas. Y yo creo que ese fue el cuestionamiento inicial, ¿no? Entonces aquí venimos con este complejo de que podemos mejorar la sociedad en un lugar que no es el nuestro.
y resulta que llegamos a un contexto en donde había habido ya un proceso de empoderamiento fuerte para las mujeres. ¿Y cómo se construye este proceso? Porque para que una mujer sea emprendedora en turismo en la costa ecuatoriana, ya tiene que haberse empoderado, porque tiene que haber, lo que identificamos es que han roto barreras individuales de sentirse menos, de quedarse en casa, de cuidar solo a los niños y han venido rompiendo estas barreras del trabajo doméstico hacia el trabajo social, de atender turistas, vender artesanías y relacionarse con otras personas. Entonces, solo pasar de individuo doméstico a emprendedor, a una persona que hace negocios, que tiene proveedores, que tiene clientes, ya es un proceso de empoderamiento. Entonces, Vanessa dice, a mi marido le resultó difícil tener un cambio tan repentino, de tener a una mujer en su casa las 24 horas del día a esto, porque ahora estoy ocupada, siempre tengo algo que hacer en el negocio, organizo a otras mujeres emprendedoras y ahora él reconoce que soy buena en esto y que me gusta. Él y mis hijos son mis mayores admiradores. Entonces, ahora sigo a la siguiente, le doy a Matías la palabra. Sí, Sí, gracias. Carla, me Ujú, disculpo un ratito. Por efectos ujú, del tiempo, no los presenté individualmente. Y ujú. Carla es doctora en política pública y planificación del turismo en el Centro de Turismo y Políticas y Estudio de la Universidad de Brighton en el Reino Unido. Y Matías Peocot es turista y profesor de la Universidad Politécnica del ESPOL. Comenzó su trayectoria profesional como voluntario internacional, asistente de proyectos y coordinador de programas en Ecuador y en Perú, especializado en temas de desarrollo turístico. Entonces, Matías, por favor. Sí, gracias. Eh, bueno, retomando un poquito donde Cara me dejó la palabra, eso es un segundo nivel de análisis, el tema del empoderamiento relacional que encontramos aquí en esas trayectorias de emprendimiento turístico femenino. Es que más allá de la transformación hacia adentro, eh, hay un proceso de empoderamiento que surge a través de interacciones con diversos actores. Esos actores los identificamos como los miembros de la familia, los líderes comunitarios en caso de comunidades rurales o barriales, eh, los pares, la relación entre empresarias turísticas, entre ellas. eh, los niños, las diferentes generaciones, mujeres con más experiencia y niños. Es decir, que hay interacciones con diversos actores y ahí ocurre el empoderamiento relacional. Eh, a través de las 32 entrevistas, algo que nos aparece interesante resaltar es que en una exposición anterior, Maja creo hablaba de negociaciones o Silvia tal vez. Nosotros también encontramos esas negociaciones continuas sobre diferentes valores. Se negocia la confianza, se negocia la gestión del tiempo, se negocia el discurso, la narración sobre qué significa emprender en turismo para una mujer. Se negocia el apoyo moral, se negocia conocimientos técnicos en particular, se negocia también el control sobre la toma de decisiones. Entonces, en esas historias, trayectorias individuales, se resaltaba esta dimensión del empoderamiento relacional, que es un proceso continuo, donde finalmente hay un proceso de transacción sobre ciertos valores. En cuanto a la diapositiva siguiente, eh, no sé si, Carla, tienes la mano todavía sobre la Ay, presentación. Ah, ya, ujú. gracias. Eh, de forma transversal, obviamente, y eso suena bastante con las presentaciones anteriores, hay limitaciones estructurales muy fuertes que se encuentran tanto en las mujeres en sectores urbanos como rurales,
tanto en comunidades indígenas como otras comunidades urbanas. Y esas limitaciones estructurales tienen que ver con el sexismo, la violencia doméstica, expectativas sociales y acceso limitado a recursos, tanto económicos, educacionales, tecnológicos. Entonces, eso es realmente un punto común en esas historias. Eh, Aquí un testimonio dice, saqué un cable por la ventana de mi casa, tenía un quemador afuera para mantener el caldo caliente y la cuchara siempre hirviendo y comenzamos a vender. Nos iba bien, pero el coche de los metropolitanos, la policía local, venía y nos confiscaba todo, mi mesa, mis cosas, todo. Nos quedamos de brazos cruzados porque aún no teníamos dinero para obtener todos los permisos. Aquí la limitación estructural es claramente vinculada con otras dimensiones, ¿no? La entrada en la economía turística que se hace muchas veces a través de la informalidad era una limitación estructural. Es decir, que no existían las condiciones estructurales para entrar en una economía turística o esta entrada se hacía con dolor y accidentes. En la siguiente diapositiva, y cuando un tiempo, aquí es nuestro intento de finalmente de generalización, de teorización a partir de lo que hemos visto, y ahí es el aporte del estudio, básicamente. Eh, la figura representa diferentes niveles donde conectamos lo individual con lo relacional y con lo social. Es decir, que tratamos de conectar este empoderamiento relacional con procesos de transformación social emergentes que son siempre más difíciles de observar, porque por razones obvias ocurren en el tiempo. Em, En esta figura vemos que hay el espacio de negociación entre lo relacional y lo individual. Entonces, como les comentaba, se negocia, se transacciona el tiempo, el discurso, la atención, el conocimiento, la imagen de uno. Eh, pero quisiera insistir en las etapas superiores que conectan con el tema de la transformación social. Cuando existe empoderamiento individual, cuando existe empoderamiento relacional, empezamos a observar cambios en la sociedad y ahí es el tema de la inauguración social. Es decir, que con este cemento nosotros empezamos a ver evolución en la estructura social y esta evolución en nuestro estudio se marca por aparición de tres tipos de actores diferentes. Eh, las mujeres emprendedoras como tal desarrollan un tipo de emprendimiento que es propio, es decir, que ahí encontramos ciertos rasgos en la forma de emprender. Por ejemplo, el hecho de pensar en la comunidad o de pensar en las generaciones siguientes era muy marcado en los testimonios y rompía un poquito con ciertas formas de emprender capitalistas. Otro actor emergente son efectivamente esas asociaciones estratégicas un poquito más horizontales que se desarrollan a partir de un enfoque de género. Eso no era obvio, pero sí efectivamente nos dimos cuenta que a través de esos espacios, en nuestro caso la cooperación internacional, había una forma de encuentro y un espacio seguro donde finalmente se podía apuntar a cambios sociales más profundos. Y finalmente, y eso es importante recalcarlo también, otro actor clave es la organización o autoorganización de las mujeres emprendedoras entre ellas mismas. Aparecen redes, aparecen asociaciones, aparecen cooperativas que también son actores de transformación social a nivel local. Entonces, eso fue nuestra definición y nuestro aporte de definir la innovación social de género a través de la aparición de esos actores cementados en temas de empoderamiento individual y relacional y con una conexión a algo más fundamental, que es la accesión a derecho, a libertades, eh, el cambio de relaciones de poderes, más igualdad, perdón, en términos locales. Me quedó un minuto, pero el testimonio vale la pena leerlo. Influimos en la política pública, como la aceptación por parte de la Asamblea Comunitaria de que
las mujeres participen y que las actividades de los emprendimientos económicos tuvieron un pago. Ahora las cosas van muy bien porque ya rompimos ese círculo en el que las mujeres no podían participar. Logramos conseguir el primer encuentro internacional hacia comunidades turísticas más inclusivas. Eso fue en marzo y obtuvimos el respaldo del Ministerio de Turismo y otras redes de turismo inclusive en Chile y Ecuador. Bastante interesante esta penetración dentro de lo político, de la política local. Eh, Terminamos con la última diapositiva con tal vez una cita de una de las investigadoras del equipo. Esta investigación cambia la forma en la que pensamos sobre los roles de las mujeres en la industria turística. No se trata solo de proporcionar bienes y servicios, se trata de reconocer y apoyar a las mujeres como contribuyentes innovadoras que pueden dar forma y liderar en diversos contextos turísticos. ¿Qué significa eso para nosotros? Es que efectivamente es evidente que nuestra relación con las mujeres en los proyectos antes y después del proyecto cambia. ¿Qué significa en términos de práctica? Es repensar esta relación de forma mucho más horizontal y dar un protagonismo mucho más elevado en proyectos de cooperación internacional a esos actores con quienes nos topamos en el campo. Eso sería una conclusión. Para el futuro, obviamente, recordarnos que no son procesos lineales. La teoría tiende a generalizar, pero obviamente hay procesos accidentados, hay temas como lo decía Maja, creo, hay temas de interseccionalidad evidentes, una ruptura muy fuerte entre lo rural y lo urbano, por ejemplo. La pertenencia a ciertas minorías étnicas también es un factor que incide bastante. Entonces, esto rompe un poquito con los discursos internacionales de victimización, rompe un poquito con los discursos de mujeres como solamente proveedoras de servicios y va mucho más allá, creo, en nuestro entendimiento de lo que realmente está ocurriendo. Gracias.